murcianas están ya amparadas por los constituyentes en 1978. Quien quiera que lea el artículo 3.3 de la Constitución, la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección, intuye fácilmente que la habla y modalidades lingüísticas murcianas, lo que incluye a comarcas vecinas fuera de la región, se subsumen dentro de este precepto del título preliminar de la Constitución. Es decir, que por mandato de la Constitución, la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas, en este caso el patrimonio lingüístico del sureste, es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Así es como, en ejecución estricta del texto constitucional, lo entendió de manera implícita el legislador estatuyente andaluz en 1981, al aprobarse su estatuto, que dice: afianzar la conciencia de identidad andaluza a través de la investigación, difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y variedad. Y así es como lo ha vuelto a entender, ahora de manera explícita absoluta, el legislador estatuyente andaluz en 2007, al aprobarse en referéndum el estatuto vigente en su artículo 10.3.3. El afianzamiento de la conciencia, identidad y de la cultura andaluza a través del conocimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico, antropológico y lingüístico. Cuarto, la defensa, promoción, estudio histórico y prestigio de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. Y 213. Los medios audiovisuales públicos promoverán el reconocimiento y uso de la modalidad lingüística andaluza en sus diferentes hablas. Ni que decir tiene que dentro de esas hablas y modalidades lingüísticas del territorio andaluz tenemos, por la evidencia de la historia y la cultura, las hablas murcianas propias de las provincias de Almería, Granada y Jaén, en lo que la lingüística llama la Andalucía murciana. El problema en la estricta región de Murcia viene de que al aprobarse el Estatuto de Autonomía en 1982 no se previó nada a propósito del respeto, reconocimiento y protección de las hablas y modalidades lingüísticas de los murcianos en el territorio murciano. Y ello con independencia de tener aquí, como es notorio pero poco conocido, además de las diversas hablas murcianas propiamente dichas, donde se incluye el panocho, una incontestable minoría lingüística en el sector oriental de los municipios de Abanilla, Jumilla y Yecla, la zona del Carche, de habla valenciano-catalana. Es más, así como el proyecto de estatuto murciano en el artículo 10, correspondiente al actual artículo 8, atribuía expresamente al Consejo Regional hoy Comunidad Autónoma la defensa y protección de las peculiaridades del derecho consuetudinario, lingüísticas y culturales, así como el acervo de costumbres y tradiciones populares de la región, respetando en todo caso las variantes locales y comarcales, esta referencia a lo lingüístico desapareció inexplicablemente en la redacción definitiva. Es decir, que sin lugar a ningún tipo de duda, el Estatuto de Autonomía obvió en 1982 de manera manifiesta lo que establece la Constitución a propósito de otorgar especial respeto y protección a la habla y modalidades lingüísticas de sus habitantes, cuando lo que correspondía era haberlo siquiera dicho o apuntado en el Estatuto. En 1998, al reformarse el Estatuto, la cuestión del patrimonio lingüístico murciano o del ámbito territorial murciano, como era deseable o imaginable, ni siquiera se trató. Y sin embargo, en esa reforma de 1998 primó la potenciación de lo autóctono, reconocimiento del Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia y de otras instituciones posibles o similares. El tenor del citado artículo 8 y vigente es el siguiente: la comunidad autónoma prestará especial atención al derecho consuetudinario de la región, con particular referencia a los tribunales consuetudinarios y tradicionales en materia de aguas, y protegerá y fomentará las peculiaridades culturales, así como el acervo de tradiciones populares de la misma, respetando en todo caso las variantes locales y comarcales, donde, como vemos, lo lingüístico queda absolutamente diluido o es casi inexistente. Pues bien, vamos a tratar de demostrar cómo, pese a este lamentable y evidente incumplimiento, omisión, por parte del Estatuto murciano, a propósito del hecho lingüístico, la misma Constitución establece, ya desde su entrada en vigor, que todas las hablas y modalidades lingüísticas de la región de Murcia han de ser objeto de especial respeto y protección. ¿Cómo es esto posible? Por una sencilla razón. Al discutirse el texto del artículo 3.3 del proyecto de Constitución, los constituyentes precisamente estaban pensando, entre otros supuestos de habla y modalidades lingüísticas de España, en la habla murciana de manera explícita.
En efecto, esto es lo que sin ningún tipo de duda se desprende expresamente de la lectura, muy recomendable para aprender las bondades del multilingüismo entre españoles, cuestión últimamente tan de moda, de la discusión y del debate sobre el artículo 3.3 en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados, en concreto de la sesión del martes 16 de mayo de 1978. En este sentido traemos a colación y transcribimos, porque a lo mejor no es muy conocido, el debate y la discusión de las enmiendas formuladas por los grupos parlamentarios al texto elaborado por la ponencia constitucional a propósito del artículo 3.3 del proyecto de Constitución. En el seno de la citada comisión, uno de los llamados padres de la Constitución, Fraga Iribarne, dice lo siguiente: en nombre de la Alianza Popular quiero decir que me opongo a esta enmienda, como en su día lo hice en la ponencia, por las razones siguientes. Primero, el espíritu del artículo 3 es el del más profundo respeto a todas las lenguas de España, y en el número segundo y en el tercero está el problema perfectamente cubierto. No hay duda ninguna de que los estatutos podrán, en los términos que se establezcan en su día, darle el carácter de cooficialidad que les corresponde y que las transferencias de servicios estarán previstas en el borrador actual de la Constitución, las suficientes en materia de educación para que no haya ninguna duda al respecto. En el número tercero se llega a considerar no solo las lenguas propiamente dichas como el euskera, el catalán y el gallego, sino cualesquiera otras variantes como el bable y el panocho. Este punto no está en discusión y es inútil hacer hincapié en él. Más adelante vuelve a decir: entiendo que el actual texto del artículo tercero del informe de la ponencia es perfectible como toda obra humana, aunque sin duda marca un equilibrio que conviene no romper, pero hay que distinguir tres niveles. Un nivel claramente de una lengua oficial del Estado y una lengua nacional por excelencia, la de la nación española, que ya hemos defendido en el artículo 2. Segundo, un nivel regional, un nivel estatutario, y aquí donde se tendría que decir y donde tendría que estar sin perjuicio de esa primacía absoluta de la lengua general. Y un derecho perfectamente claro de oficializarlo. Y después, un nivel perfectamente respetable del aranés, del panocho, del bable, etcétera, de ciertas zonas de los valles de León, que es una zona distinta. Estos tres niveles están perfectamente claros, están perfectamente establecidos y en mi opinión sería imprudente cambiarlos. Más adelante el señor Meilán Gil, por UCD, vuelve a tratar lo mismo. En concreto, dice, la propuesta sería la siguiente: aceptarlo de igualmente, rechazarlo de sin perjuicio, siempre que el párrafo todos los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo, fuese detrás de la expresión relativa a las demás lenguas de España serán igualmente oficiales, de tal manera que sistemáticamente habría un primer pronunciamiento sobre el castellano como lengua oficial del Estado, un segundo pronunciamiento sobre las demás lenguas de España, que serán igualmente oficiales, y un tercero acerca del derecho u obligación de los españoles para conocer el castellano y la protección, estímulo y respeto de las distintas lenguas nacionales y demás modalidades lingüísticas. Pero sobre todo nos interesa la afortunadísima aportación del diputado señor Paredes Grosso, por UCD, que dice más adelante lo siguiente: el texto del apartado tercero sobre el respeto y protección a las otras lenguas de España y a las modalidades lingüísticas esperamos que no es estrictamente platónico, sino que dé lugar a una política cultural auténticamente de promoción de todas estas modalidades lingüísticas. Más adelante vuelve a hablar Fraga Iribarne y dice: en la mente de la ponencia, y creo que puedo hablar por todos los que estuvieron presentes, como dije antes, los tres números del, a nuestro juicio, ponderado y equilibrado artículo tercero se refieren a tres problemas distintos. El primero, a la lengua de la nación y del Estado español. El segundo, a las lenguas que las regiones que opten por un estatuto de autonomía puedan pedir en el mismo, con las observaciones que en cada caso correspondan como cooficiales, cosa que ocurrirá sin duda en el caso de la región catalana y no ocurrirá con la región asturiana, que posee esa maravilla que es el bable, o con la región murciana, donde tienen el panocho. En todo caso, repito, una vez que se declare la cooficialidad, es obvio que tiene que tener efectos en cuanto a la enseñanza. El punto del número 3 se refiere a todo lo demás, a lo que con razón decía el señor Gastón, que es distinto. Una vez que Aragón declare, por ejemplo, que su lengua es el castellano, tendrá que resolver sus problemas con otras fórmulas, de eso se trata aquí. Evidentemente, poner aquí la palabra enseñanza tendría, en mi opinión, muchísima trascendencia. Por lo mismo,
no se refiere en modo alguno, que eso está implícito en la palabra cooficialidad, a la enseñanza del catalán, el euskera o el gallego, sino a esas otras variantes que son numerosísimas. Efectuada la votación del texto del artículo 3.3 del proyecto de Constitución, quedó aprobado el texto que provenía de la ponencia por 31 votos a favor y ninguno en contra, con 3 abstenciones. Ese texto es el hoy vigente. Finalmente, nos interesa fijarnos en la explicación del voto de la UCD para tratar el sentido auténtico del entero artículo 3.3, donde intervino el señor Meilán Gil y dijo lo siguiente: sin embargo, hay una cosa que quisiéramos puntualizar, porque esto ya es lo que dijo. Hay una cosa que quisiéramos puntualizar, porque las explicaciones que se han dado a lo largo del debate quizá pudieran enturbiar el recto sentido de estos 3 párrafos que acabamos de aprobar. Según la opinión de la Unión de Centro Democrático, la sistemática de este artículo no supone una gradación jerárquica de 3 realidades distintas, de tal manera que el párrafo primero se refiere al castellano, el segundo, jerárquicamente establecido, se refiriese a las otras lenguas de España, como puede ser el catalán, el euskera o el gallego, y en el tercero metiésemos esas otras manifestaciones de la riqueza lingüística de España, como pudieran ser el bable, el panocho o el fragatino. Entendemos que el párrafo tercero no tiene por qué reducirse a estas otras manifestaciones lingüísticas de España, sino que debe tener una aplicación que pueda armonizar en su interpretación a los 2 párrafos anteriores, es decir, sin una gradación jerárquica que creo que no es lícito establecer. O sea que no solo dentro del artículo 3.3 de la Constitución está incluido de manera explícita, por lo que hemos transcrito, el panocho, una de las diversas hablas murcianas, sino que lo están ya desde entonces todas las demás. Es decir, todas las hablas murcianas dentro de la región de Murcia, donde el estatuto desgraciadamente no lo dice y debería decirlo de manera obligada, y fuera de ella, en Andalucía, en Castilla-La Mancha y en la Comunidad Valenciana. Por lo que se refiere a Andalucía, su estatuto de autonomía sí lo dice, al referirse, como hemos visto antes, a todas las hablas y modalidades idiomáticas del territorio andaluz, incluidas por tanto las murcianas de Andalucía, en Almería, Granada y Jaén, en la llamada Andalucía murciana, como designan los lingüistas a los territorios y gentes murcianoparlantes, nacidos en Andalucía, pero de cultura murciana o asimilada a la murciana, como lo es buena parte de la cultura almeriense, en particular la berezana. Por lo que se refiere a Castilla-La Mancha, en concreto a la provincia de Albacete, cuya parte sur es, como resulta notorio, de cultura y tradición murciana, incluida la expresión lingüística, su estatuto de autonomía, texto de 1982, nada dice. Finalmente, por lo que se refiere al territorio valenciano, en el que también hay, como es evidente, muestras diversas de hablas murcianas, el estatuto de autonomía, en 1982, nada decía expresamente, si bien en 2006, con la correspondiente reforma estatutaria, se incluyó un artículo nuevo que lo dejaría entrever. La Generalidad Valenciana incluyó un artículo nuevo, velará por el respeto a la diversidad cultural de la Comunidad Valenciana. Y es evidente que el patrimonio lingüístico de base murciana o emparentada con ella, en tierras de Alicante, es una muestra innata de diversidad cultural y como tal debe ser objeto de especial respeto y protección. Por último, resta decir que precisamente al tratar científicamente el artículo 3.3 del texto constitucional, los tratadistas del derecho lingüístico en España siempre traen a colación el supuesto de las modalidades lingüísticas murcianas, como por ejemplo el libro Dret Linguistic, donde al hablar de las modalidades lingüísticas aparece incluso la cuestión del panocho, estas referencias históricas de las que hemos hablado. De manera que esto, todos, lo debemos asumir, asimilar y cumplir fielmente, y al igual que al resto de sus hermanas, las demás modalidades lingüísticas murcianas, dentro y fuera del territorio murciano, y al citado supuesto específico y singular del valenciano catalán de la región de Murcia, en la zona del Carche, este variado, plural y auténtico patrimonio lingüístico murciano, mosaico de gente, historia y cultura, expresión de autochtonía, debe ser ex constitutiones objeto de especial respeto y protección por ser la aportación más sublime e intangible del pueblo que se honra en poseerlo al genio y cultura universales. En consecuencia, no es que como mínimo la habla y modalidades lingüísticas murcianas deban ser ya declaradas bien de interés cultural inmaterial, expediente hoy en tramitación, de conformidad con la Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma, texto que debía haber sido el instrumento jurídico en el que se hubiera reconocido o cuanto menos citado el patrimonio lingüístico murciano.
Todo ello en relación a la conceptuación explícita del patrimonio lingüístico como bien inmaterial según la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, que establece que el patrimonio cultural inmaterial se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes: tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial, que también es que por decisión expresa del Poder Constituyente del pueblo español, mediante el texto de la Constitución, artículo 3.3, y ya desde 1978, han de recibir esa habla y modalidades lingüísticas murcianas mucho más reconocimiento y protección que el de una simple o mera declaración como BIC inmaterial, que es necesaria, justificada y pertinente, pero insuficiente. Y es que, por constituir una singular riqueza idiomática, han de ser objeto, además, de especial respeto y protección como patrimonio cultural.